Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando a este taller. Pues tal como lo habíamos anunciado, desde XM, quien está a cargo de la implementación, en este caso de la resolución 031 del 2021, queremos hacer con ustedes un taller para hablar y discutir las condiciones del esquema fiduciario que está definido allí. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Alberto Valencia, el director ejecutivo de la CRE, que nos va a dar una bienvenida, y también nos acompaña entonces el doctor Sergio Rodríguez Azuero, un experto conocedor del esquema fiduciario y quien ha sido el asesor e impulsor pues, de esta propuesta en el mercado. Entonces, Jorge, muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial al doctor Rodríguez Azuero y a todo su equipo y a todo el equipo de XM por esta invitación a compartir hoy cómo va a ser el esquema de implementación de la resolución 31 del 2021. Desde hace varios años se venía discutiendo la revisión de la regulación relacionada con el registro de agentes en el mercado, y había unos temas que se habían planteado ya desde hace varios años también para efectos de poner a tono con exigencias, digamos, de reputacionales de los agentes y de requisitos de participación, particularmente el tema de los riesgos o de tratar de reducir los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, que es uno de los puntos importantes que trae la resolución 31 de 2021 y que XM ya está pues realizando las gestiones correspondientes. Y el otro tema, bueno, además de un tema de unificación del procedimiento para el registro tanto ante la SIC como ante el LAC, había, digamos, regulación diversa y había unos elementos que no estaban muy claros, que se generaban unas, digamos, como traslapes de normas que no dejaban claro el procedimiento de registro. Esto se trató de eliminar en la resolución 31 y dejar un procedimiento único y acorde con las necesidades del mercado, lo que tiene que ver con la regulación actual. Y finalmente, pues dentro de esos requisitos para el registro de agentes, un tema que se había discutido ya años atrás sobre la constitución de un encargo fiduciario para la administración de los pagarés como título que sirve que es uno de los elementos que se utilizan en el mercado de energía mayorista para asegurar o para gestionar, digamos, más bien la recuperación de cartera por parte de los agentes acreedores cuando algún agente del mercado incumple sus obligaciones frente a la bolsa. Entonces, pues estos elementos que trae la resolución 31, que por supuesto el más grueso es el del tema del encargo fiduciario, que ya se había, insisto, ya se había planteado desde, no recuerdo, año 2013 o 2014, se había planteado la alternativa de este esquema fiduciario. Cuando salió la resolución, pues muy después, en las semanas después o en los meses después de haber salido la resolución ya en firme, con sorpresa recibimos un concepto de la Superintendencia Financiera que muchos de ustedes conocieron. Preguntaba a la Superintendencia Financiera sobre el concepto, nos aclararon y nos dijeron que este concepto no era preciso frente a lo que se estaba hablando en la resolución 31. Solicitamos una aclaración o más bien un concepto de Superfinanciera sobre si el alcance de la resolución era adecuado o si debía hacerse algún ajuste a la misma. Y Superfinanciera hace unas semanas ya nos entregó un concepto que fue publicado debidamente mediante circular de CRE
y que ya todos ustedes deben conocer, señalando la Superfinanciera que el esquema planteado en la resolución 31 cumple con los preceptos, digamos, desde el punto de vista de regulación del mercado financiero, tal como nosotros teníamos conceptos previos a la expedición de la resolución, y que pues el doctor Rodríguez Azuero seguramente explicará mucho más adelante frente a estos temas que de un estudio que le habían presentado a XM años atrás y que sirvió como base, como lo señalamos nosotros en el documento soporte en la misma resolución, sirvió como base para la expedición del esquema, ya digamos con los ajustes que consideró la comisión que eran pertinentes. Entonces, pues yo no me quiero detener más, simplemente quería dar un saludo, comentarles que para nosotros es muy importante esta actualización de normas, que lo que buscamos es que el mercado tenga muchísima más transparencia en la información, muchísima más tranquilidad de quiénes son los actores que están participando en el mercado, que los instrumentos que se utilizan para la gestión de cartera sean instrumentos idóneos, que le den tranquilidad a los diversos jugadores del mercado y, por supuesto, buscando la eficiencia siempre en costos y en que las transacciones tengan la mejor cobertura. Entonces, pues no me quiero extender mucho más y estaremos muy atentos a las conclusiones de este taller, que seguramente XM nos compartirá y pues que si es el caso de aclaraciones de la comisión, pues procedemos a emitirlas en el momento debido. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde. Muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces les cuento ahora, les queremos dar la introducción al doctor Sergio Rodríguez Azuero. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. El doctor Sergio es socio fundador de la firma Rodríguez Azuero, dirige justamente el área de Derecho Bancario y Financiero y el área de Solución de Conflictos. Él ha trabajado en áreas de regulación, contratación bancaria, valores, mercado de capitales, seguros, en derecho fiduciario y fideicomisos. Igualmente es profesor emérito de la Universidad El Rosario, es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro de su corte de arbitraje, miembro del Consejo Directivo de la Academia Internacional de Derecho Sucesoral y Fiduciario, miembro del Grupo de Expertos del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas y miembro del número de Academia de Jurisprudencia Colombiana. Es caballero de Orden Nacional de la Legión de Honor del Gobierno francés y fue presidente de la Asociación de Fiduciarios de Colombia y gerente de la Asociación Bancaria de Colombia. Doctor Sergio, pues como lo decía Jorge Valencia, ha venido apoyándonos en esta iniciativa importante del esquema fiduciario que, como lo hemos indicado, hace parte de este anillo de seguridad que empieza a cubrirnos o a cerrarnos todo el esquema de riesgo financiero del mercado. Entonces, doctor Sergio, bienvenido. Lo que queremos hoy es, pues, con ustedes, el doctor Sergio nos va a presentar un poco las discusiones que se han tenido sobre el esquema fiduciario. Ya, pues, como ustedes lo saben, por mandato de la CREC, el ASIC hace la presentación de los documentos de contrato, de pagarés, y pues ya todo lo que tiene que ver con el poder que se le otorga a las fiduciarias. Con el doctor Sergio nosotros hemos venido liderando este tema y la idea es hoy también presentarles a ustedes estos documentos con el fin de escuchar también algunos comentarios, algunas dudas que ustedes tengan al respecto, que nos permitan también pues afinar esos documentos y poder, tal cual lo establece la regulación, poder entregarlos a la comisión. Entonces, doctor Sergio, adelante. Muchas gracias, Marta María, por tu presentación. Saludo al doctor Jorge Valencia, director de la CREC, y a todos los participantes de su equipo y del equipo de XM. Y a los miembros de mi equipo que me acompañan en esta presentación. Estoy seguro que hubiera sido más interesante para muchos que pudiéramos tener un diálogo presencial, pero las circunstancias de esta pandemia nos han vuelto ya como habituales en el mundo de
la virtualidad y además el número importante de participantes, 153 tengo registrados en este momento, pues puede dificultar un poco el diálogo fluido con tantos intervinientes. Pero como le dije a XM, pues estoy encantado de que todas las inquietudes que ustedes quieran presentar, pues me las vayan pasando en su momento y vamos con base en ellos tratando de dar unas respuestas que sean lo más claras posibles. Y de no tener alguna respuesta satisfactoria, pues ofrecemos encantados que la prepararemos y la enviaremos después, porque puede que alguna cosa se nos escape, en fin, qué sé yo. De todas maneras, antes de hacer una presentación en unos pequeños cuadros que quiero que compartan, yo recuerdo cómo este es un proceso que lleva varios años y que partió de una realidad, digamos, bastante inconfortable, que es la que de alguna manera tenemos hoy por hoy. Y es establecer que en el negocio de mercado mayorista, los agentes partícipes podrían estar en alguna hipótesis en una situación de incumplimiento. Y al estar en una situación de incumplimiento era necesario dotar a los agentes acreedores que se derivaran de esa situación de títulos o instrumentos adecuados para poder ejercitar los derechos derivados de esa circunstancia. Y el sistema que se empleó un poco partiendo de lo que era una experiencia colombiana en materia de títulos valores fue habilitar a... Aquí se me salió, no sé por qué, espero que me estén viendo, pero se me salió mi pantalla. Decía que el sistema que se utilizó fue permitir que XM actuara como depositario de unos pagarés emitido por ustedes en un número que sería indefinido, casi infinito, pero que por los usos terminó convirtiéndose, hasta donde yo recuerdo, en la emisión de 3 o 4 pagarés con espacios en blanco y adicionalmente con carta de instrucciones para diligenciar esos espacios. Eso en el sistema colombiano, y seguramente habrá felizmente muchos que no son abogados, pero uno que otro abogado entre los miembros de este auditorio, ese sistema que trajo el Código de Comercio de los pagarés, que la legislación mercantil, mejor que el código, de los pagarés con espacios en blanco, es un sistema que es tremendamente ineficiente porque usted lo mire. Desde el punto de vista del título ejecutivo mismo, que es lo que uno quiere tener, los que sean abogados o tengan alguna experiencia en este tema sabrán que cada vez que se inicia un proceso ejecutivo con un pagaré diligenciado llenando los espacios con base en una carta de instrucciones, la primera excepción que propone el deudor es que el pagaré no se llenó de conformidad con esas instrucciones. Lo segundo es que normalmente cuando esos espacios en blanco se dejan, las instrucciones que pretenden ser muy generosas y amplias se meten con todos los temas. Por ejemplo, y este es un caso que los va a ilustrar a ustedes plenamente, la persona que diligenciaba el pagaré tenía que definir cuántos intereses se habían causado entre el momento en que se originó la obligación y el momento en que se entrega el pagaré, y cuáles van a ser los intereses de mora a partir de ese momento, etcétera. De manera, pues, que ese tipo de cargas que suponen unos cálculos matemáticos y unas definiciones de fecha, pues son el segundo elemento explosivo para que esos títulos no conduzcan sino a pleitos, porque ya no se discute si se diligenció bien o mal, sino si se diligenció con las cifras correctas, y esto, repito, no solo era una verdadera ineficacia desde el punto de vista de la finalidad última que se buscaba, sino que el manejo mismo, operacionalmente hablando, pues es una caos. Poner a alguien a ser depositario de centenares de pagarés, con lo que eso significa desde el punto de vista de riesgo, de circulación, de custodia, es una calamidad. De hecho, quiero anticipar esto, lo dije la vez pasada en una reunión, si hemos planteado el esquema que la CREG ha acogido para dar este paso, lo hemos hecho con conciencia de que es un paso intermedio y que le hemos recomendado a XM y lo hacemos cortésmente con la CREG, que este es un paso intermedio para que pasemos a pagarés electrónicos. Es decir, el pagaré físico, aún con todos los avances que se están consagrando ahora, es un anacronismo.
tenemos que llegar a los títulos de valores electrónicos porque el mundo actual es tecnología y la tecnología hace que aún esos documentos se manejen de esa manera. Muy bien. Entonces, esto dicho, lo que nosotros planteamos hace varios años, cuando XM nos consultó sus inquietudes, no solo fueron reflexiones como las que vengo de repasar en una pequeña parte, sino fue la conveniencia de cambiar el esquema de manera que lo hiciéramos lo más sencillo y eficiente posible. Y yo quiero hacer énfasis en esa primera expresión. Los documentos que hemos elaborado, hemos procurado que sean lo más simples y sencillos, lo menos recargados, y ojalá fuera así, si los podemos reducir más, mejor todavía. Estamos tratando de que sean documentos fácilmente entendibles, y voy a decirle a mis colegas que estén presentes, si ustedes ven a veces unos pagarés bancarios, pueden ser pagarés de 2 páginas. Nosotros hacemos un proyecto de pagaré que es media página, un cuarto de página. Es lo que el Código de Comercio dice respecto a los 4 o 5 requisitos esenciales según se mide que debe tener un pagaré. Y no más, el resto nos parece que sobra. Pero bueno, para dar un paso más adelante, porque ustedes ya conocen este proceso, déjenme simplemente recordarles cómo al presentar la propuesta lo que hicimos fue buscar el diseño de un esquema en virtud del cual los agentes todos, en vez de estar suscribiendo pagarés y dando instrucciones de cómo se diligencian, den un poder irrevocable a una sociedad fiduciaria para que ésta en su nombre se limite a llenar el pagaré por el monto y la fecha de vencimiento que XM le señale. Entonces, cuando se produzca el evento que, de acuerdo con la ley que regula el mercado de energía, establezca esa deuda, XM dirá, el agente X debe la suma de 100 pesos a partir del 25 de octubre. Y entonces, el fiduciario no tiene que interpretar nada, no tiene que ir a instrucciones, no tiene que calcular intereses, simplemente diligencia el pagaré a favor del partícipe acreedor por el monto y la fecha de vencimiento que le estableció el XM. En segundo lugar, ese documento hace parte de un poder irrevocable que está consagrado desde que surge el contrato, pero que nosotros pensamos, por algunas razones prácticas, que era mejor desagregar el contrato de encargo fiduciario de el poder mismo con base en el cual se emite el pagaré. Pero allí admitimos con gusto que no se trata de una cosa, digamos, esencial y de fondo. El mismo contrato de encargo podría implicar y entrañar ese poder irrevocable de otorgar los pagarés. Entonces, una última mención quiero hacer antes de pedirle tal vez a Nicolás o Eliana que me proyecten en la pantalla el contrato, porque vamos a ver en su orden el modelo del contrato, el modelo del poder y el modelo del pagaré. Como lo más extenso, siendo todo corto, a lo más sencillo que es el pagaré. Quiero decirles esto, como el doctor Valencia lo aclaró, una opinión de la superintendencia, opiniones que siempre respetamos mucho porque es una autoridad pues, a la que se le reconoce una enorme ascendiente en la materia, había venido causando perturbaciones en el sector, no solo en el de ustedes, digamos en toda la operación fiduciaria en el país, porque lo que se ha sostenido de alguna forma es que las sociedades fiduciarias no pueden recibir encargos fiduciarios que no tengan un bien, y en otras palabras, que si no los vienen no pueden actuar como mandatarias. Y yo no quiero en este momento, ni muchísimo menos, armar aquí un debate, y menos con ausencia de la superintendencia, con la cual me reuní en una reunión muy extensa. Pero lo que quiero decir con toda la cortesía, como se lo dije a la autoridad, es que la verdad es que las sociedades fiduciarias son, por antonomasia, gestoras profesionales de negocios de terceros. Así nacieron desde el año 23 en Colombia, en las secciones de fideicomiso de los bancos, que en algunos países de América Latina que también tuvieron la influencia de la llamada misión Kemmerer, que en el gobierno del presidente Pedro Nelo Ospina
auspició estas normas, se llamaron en algunos países de América Latina no secciones de fideicomiso como las nuestras, sino secciones de mandato. Y digo esto que parece tonto para decir que es que en la esencia de la actividad de un gestor fiduciario tiene que estar la posibilidad de ser mandatario, pues porque el contrato de mandato es el que permite que una persona le encomiende a otra la realización de un negocio jurídico. Y las sociedades fiduciarias nacen bajo una estructura y en un esquema en que, entre otras facultades, tienen esas. Y si ustedes van al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde se dice qué facultades tienen las sociedades fiduciarias, verán como muchas facultades que tienen no tienen nada que ver con que exista un bien de por medio. Déjenme darle 3 ejemplos sencillos. Las sociedades fiduciarias pueden ser asesores financieros. Pues para eso no tienen que tener bien. Las sociedades fiduciarias pueden emitir bonos por cuenta de compañías. Las sociedades fiduciarias pueden ser representantes de tenedores de bonos. Las sociedades fiduciarias pueden, de acuerdo con esas normas, actuar en los procesos de establecimiento de garantías para asegurar el pago de obligaciones. Y en sentido lato, sentido amplio, podríamos decir que lo que estamos montando aquí dice un poco con eso, que la existencia de la deuda pues se representa en un título valor y que en el lenguaje corriente bancario se podría llamar una garantía personal. Es decir, ahí no hay garantías reales ni segundas firmas, simplemente es el título del deudor. Pero sin entrar en más detalles, lo que quiero decirles, porque es importante que sus equipos jurídicos lo tengan claro, es que hemos insistido respetuosamente ante la Superintendencia Financiera que el contrato llamado de encargo fiduciario no está definido en la ley. La ley no dice, no lo tipifica. Eso ha sido una formulación que muchos doctrinariamente, y a mí tienen que por favor excusarme porque cuando hablo de esto no pretendo, sino, no es argumento de autoridad, sino de autenticidad de las fechas. Así lo sostuve desde la primera edición de mi libro de contratos bancarios en 1977. Pero pues para decir que esto no es una cosa hecha ahora para este caso, sino siempre hemos pensado que las sociedades fiduciarias tienen la posibilidad de hacer 2 tipos de negocios. Fiducia mercantil, donde se entregan bienes a título de dominio, se les transfiere la propiedad, o encargos fiduciarios que cuando tienen bienes de por medio se reciben a título de tenencia. Pero nos quedó a todos en la literatura un error, como si todo encargo fiduciario tuviera que tener bienes. Y eso no es así. El encargo fiduciario, cuando tiene bienes, lo recibe a título de mera tenencia y en todo caso a este contrato se le aplican por la misma previsión de la circular básica jurídica los principios de el mandato. Pero termino ahí. 1000 perdones por haberme extendido. Yo le voy a pedir el favor a Eliana, que creo que va a manejar la pantalla, que nos presente el primer modelo, que es el modelo del contrato. Y repasamos algunos pequeños aspectos que voy a explicarles cómo contribuir a la formación del contrato. Entonces, lo primero que hemos hecho es sencillo, no voy a demorarme mucho, sino y rápidamente, pues hay un primer párrafo que se refiere a la entidad que participa en la celebración del contrato. Una sociedad de servicios públicos que puede ser de naturaleza, digamos, privada, o sea, una entidad de derecho público, en cuyo caso pues será constituida por una escritura o por un acto administrativo, ¿no es cierto? Y entonces allí comparece el representante legal debidamente autorizado por la junta directiva o por los estatutos para efectos de este contrato. Un segundo párrafo se refiere a la sociedad fiduciaria con la que se interactúa, que debe ser por definición una sociedad autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia Financiera. Un tercer párrafo se va subiendo poco a poco, Eliana, se refiere a el convenio justamente de encargo fiduciario de conformidad con lo dispuesto en la resolución 031 de 2021 y la comunicación que allí está identificada del 28 de septiembre de 2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y esto lo leo porque es importante, en la cual considero que, comillas, el modelo de negocio que se menciona en la resolución CREC 031-2021 prevería la celebración de un encargo fiduciario al tenor de lo dispuesto en las normas. Es decir, aun cuando no hace referencia a ese concepto del año 2020 que fue perturbador, fue claro porque lo discutimos con la superintendencia. Lo que la superintendencia considera en últimas, y voy a hacer una interpretación
y pido excusas porque no quiero interpretar más a la superintendencia, pero tal vez como vería yo su punto de vista es este. Si el encargo fiduciario, y esta es expresión para los abogados, no es un contrato real, es decir, no se perfecciona por la entrega de la cosa, pues aun cuando en el encargo fiduciario hubiera cosa, no tendría que entregarse en el primer momento. Yo podría celebrar un encargo fiduciario, como puedo celebrar un contrato de compraventa sin entregar una cosa, es un contrato consensual. El contrato de encargo fiduciario también lo es, no es un contrato que se perfeccione por la entrega de una cosa. Entonces uno podría prever entregar una cosa en el futuro. Y lo que la superintendencia piensa es, como el objeto de este encargo es que en un momento dado la fiduciaria cree un pagaré, y el pagaré es un bien mercantil, y el bien mercantil como tal, pues obviamente es objeto de cualquier contrato donde se pretende identificar su existencia, la existencia de un bien, pues aún bajo la óptica de pensar que el encargo fiduciario frecuentemente tiene un bien, pues no habría ningún inconveniente para que este fuera un bien futuro. Es decir, para que el objeto fuera que se creara un bien para ser creado, administrado y entregado a un tercero. De manera que a mí me parece que con esa interpretación implícita de la superintendencia es que se dicta este concepto que nos da un soporte absolutamente específico, un nombre propio, para la resolución 031. Allí no puede haber ninguna vacilación. Puede que queden debates académicos, aquí los podemos hacer encantados, pero no para los efectos prácticos de este esquema. Ahora bien, cuando uno va, vete bajando, no me voy a tener allí simplemente voy a decir que hay unas definiciones, es un sistema muy anglosajón hoy, que en todos los contratos pongamos definiciones, a mí no me gustan, pero uno termina acomodándose a esos usos. Y tal vez detengamos un minutico en el objeto. Dice, en virtud del presente encargo, el fideicomitente instruye y faculta de forma irrevocable a la fiduciaria para que por su cuenta en su nombre otorgue pagarés a favor de las personas que XM certifique como acreedores del fideicomitente por sus obligaciones liquidadas y facturadas con XM. Las sumas que se incorporen los pagarés serán certificadas por XM como ejecutor de las decisiones de ASIC y LAC y se referirán al monto de capital y la fecha que dicha certificación incluya, la cual se refiere al momento a partir del cual se ve el capital. Tal vez hay un referirá que al sacarlo en limpio, le digo a mi equipo, lo podemos limpiar para no repetirlo ahí, pero entonces quiero decir que desde aquí hay un poder, que desde ese punto de vista, y lo estamos pensando, uno podría eliminar el segundo documento que es el poder, salvo que uno pensara que ese poder puede ser útil individualmente para utilizarlo en cada caso sin tener que colgárselo al contrato. Pero bueno, entonces aquí está el objeto. La fiduciaria deberá crear el pagaré y de golpe conservarlo y custodiarlo si es necesario mientras se entrega. Aquí lo digo porque hace unos minutos lo expresé repitiéndolo, que en el futuro de todas maneras debemos llegar a un esquema de pagarés electrónicos que no signifiquen, digamos, conservación física. Y por lo tanto, las normas que aquí aparecen, dirlo a recoger, en fin, que ya son bastante anacrónicas, pero desaparecerán por sustracción de materia. Por lo pronto, como este era un paso como cultural para llegar a esta solución, lo hemos dejado así. Entonces, yo diría que las otras cláusulas, hay unas manifestaciones del fideicomitente, hay unas obligaciones y derechos de las partes que intervienen, que son las ordinarias en estos casos, que incluyen, esto importante que lo destaque, una obligación de la fiduciaria de informarle a XM una serie de elementos o de novedades que se presenten en la vida del contrato, pero y que tienen esto que les voy a compartir. Hicimos una reunión el viernes similar a esta con las sociedades fiduciarias, que estuvo igual muy concurrida, no tanto como esta, pero es que son menos fiduciarias que agentes, pero había por lo menos 70 partícipes, y allí nos plantearon una inquietud, me parece que debo compartírselas porque es interesante. Me dijeron, mire, hay algunas cláusulas que las sociedades fiduciarias incluimos porque la ley o la superintendencia nos obligan a incluirla. Yo conozco el tema, pues bien, pero digamos en ese momento no las identifiqué. Hicimos un acuerdo, dijimos, mire, las que tengan recomendación de incluir alguna cláusula distinta de la que estamos proponiendo en este modelo de contrato y que ustedes consideren que por mandato legal o recomendación de la superintendencia deben hacer parte del mismo, les rogamos canalizarla por la Asociación de Fiduciarias.
y la asociación de vecinos no las pase y yo las miraré y en la medida en que encuentre que son de recibo, pues con todo el respeto obviamente por los proponentes, pero pues las incluiremos. Pero lo que quiero decir con esta información que les comparto es que lo que se ha definido por la CREC y XM es que haya un modelo único de contrato. No es posible que cada fiduciario haga un contrato distinto sobre pretexto de agregarle unas cláusulas que ellos... No, las que quieran incluir tienen que canalizarlas a través de la asociación y la asociación se las pasa a XM y a nosotros y entonces las pondremos para tratar, porque les digo esto y no entiendan que esto es como una cosa autoritaria, faltaba más, sino el manejo de este tipo de instrumentos funciona cuando son homogéneos. Cuando usted tiene que recibir el mismo contrato y ponerse a identificar si hay cláusulas nuevas, distintas, que pues eso se vuelve inmanejable. Entonces eso tiene que ser, como hacemos en otras materias del derecho bancario, como los créditos documentarios, para poner un ejemplo, tiene que ser una cosa que funcione mucho por su apariencia externa, es decir, un criterio formal de verificación y no poner a la gente a estudiar qué otra cláusula le metieron, porque eso así no funciona. Muy bien, si me bajas por favor, Eliana, pues tenemos aquí las normas que son usuales en estos contratos, que incluyen cómo funciona, cómo se despide el pagaré, cómo se debe solicitar, hay un plazo para su entrega, dentro de cuánto tiempo se puede reclamar, etcétera. Todo esto son normas operativas relativamente sencillas y sin mayor discusión. ¿Qué pasa si se retira la gente? En fin, bájate por favor, bájate por favor. Y hay unas disposiciones sobre las modificaciones contractuales, comisiones, en fin. Esto es un contrato, esta reunión no puede hacerse para leerlo. Yo simplemente anoto pues cuál es su estructura y obviamente pues XM lo ha compartido ya o lo va a compartir y al hacerlo, aquí tenemos un tema que quiero referirme especialmente porque ha dado lugar a algunas inquietudes. Y es que XM nos dice, es necesario que para que esto funcione nosotros tengamos la certeza que el contrato esté vigente por lo menos durante 2 años. Y entonces, para eso, pues hemos dicho, pongamos un término definido al contrato, que yo sugiero que hace relativamente amplio. No sé, excúseme, esto no se lo he dicho ni a XM. Se me ocurre en este momento un contrato a 5 años, por ejemplo, que se pueda terminar de común acuerdo, claro, sí. Pero cuya regla sea que al 30 de noviembre se garantice que está cubierto el contrato al menos por los 2 próximos años. Si estuviéramos hablando este año, el 30 de noviembre, diríamos que los periodos 21 y 22 están cubiertos, de manera que la XM sepa que allí hay un contrato vigente y que cualquier reclamación, mejor dicho, que cualquier ejecución del contrato durante ese lapso está asegurada y no puede haber el riesgo, y perdónenme que lo menciono, parece un poco grosero, pero que el contrato dice, sí, el contrato sí existía, pero es que no me pagaron los honorarios de renovación de este contrato desde este año. Eso sería ajeno totalmente a XM. Uno podría haber montado un sistema esto que ustedes ya conocen bien, uno puede utilizar un sistema similar a algunas pólizas en materia de contratación pública, de decir, está vigente una vez que se expida, se tiene vigente por el periodo de la cobertura con presidencia si se ha pagado la prima o no. Esa podría ser otra solución. Usted celebra el contrato y mientras, pero en todo caso, pues tomamos a veces en el mundo del derecho, como en el mundo de los negocios, mis queridos amigos, ustedes que son todos empresarios, hay distintas soluciones. Y tomar una u otra, pues es posible. Entonces, como este documento, digamos, ya lo socializamos, pues yo simplemente me estoy refiriendo a él para destacar algunos aspectos que me llaman la atención y para poder oír, desde luego, sus comentarios. ¿Me lo puedes bajar un poquito más si eres? Aquí estamos en los casos de terminación, algunos son tomados del mismo Código de Comercio sobre la terminación de los contratos, haciendo una referencia analógica a la fiducia mercantil. Bájate, por favor. Y ahí, pues, unos anexos, que es el certificado de existencia y representación o el acto de existencia y representación, el de la fiduciaria,
En el certificado de justicia de representación hay que mirar pues el tema, Nicolás y Eliana, que veamos que corresponda también a una entidad de derecho público cuando ella sea la prestadora del servicio público. Esto sería, yo propongo esto, yo sé que puede ser un poquito pesado, pero hace que lo otro es muy corto, que pasemos a ver los otros dos documentos y que luego con tranquilidad, yo dispongo de todo el tiempo que ustedes quieran, nos volvamos en el mismo orden y vayamos mirando las observaciones. Pero si vemos el panorama completo, pues creo que va a ser más útil. Si me pones, por favor, el poder. Entonces, repito, aquí esto puede llamar la atención. Nosotros hemos puesto un poder por escritura pública. Hemos pensado que es lo más eficiente. Ahí está el poder y entonces uno puede acudir a él sin tener que acudir al contrato. El contrato vincula a la fiduciaria, el contrato vincula a causa de determinación. En cambio, el poder es para una sola cosa. Aquí casi no tengo que tenerme. El poder es lo que ya dijimos allí y estando... se da para que se emitan los pagarés de conformidad con las certificaciones que XM. Es casi que calcado el mismo texto que está en el contrato. Aquí advertimos que el mandante, que es el agente que firma, pues conoce el sistema de facturación y ajustes de ASIG y LAC y reconoce que una deuda certificada, aquí hay un tema lo que lo menciona especialmente, puede aumentar o disminuir. Sí, que con esto afecte el mandato que aquí está otorgado o los pagarés que haya emitido la fiduciaria con la base en las certificaciones expedidas. Esto es una cosa muy atípica y quiero confesarlo, muy atípica del sector y de las relaciones entre los agentes y los operadores del sistema. Y es que nos ha dicho XM, podemos certificar que la gente da X debe la suma de Y el día 25 de octubre. Pero resulta que en los días siguientes puede resultar que haya que ajustarlo. Entonces, dice uno, si se trata de ajustarlo porque la suma fue mayor, pues no es grave. Si no se ha entregado el pagaré, se puede sustituir por la verdadera suma. Si ya se entregó, se puede emitir un pagaré complementario por la diferencia. Pero, ¿qué pasa si la suma es menor? De nuevo, si no se ha entregado, no pasa nada, porque uno puede sustituirlo por el pagaré por el menor valor ajustado. Pero ¿qué sucede si ya se entregó el pagaré? Que allí pueden pasar también, esto es un árbol de esto, pueden pasar una de dos cosas, que ese pagaré esté en manos del acreedor o que ese pagaré esté negociado. Si está en pago en manos del acreedor, no me parece muy grave porque el acreedor hace parte del sistema, entiende este sistema, está diciendo aquí que lo conoce, entonces será fácil decirle, mire, escuchen, le entregamos el pagaré, pero devuélvanlo porque la cifra es menor. Pero si lo negoció, como puede suceder, puede que ese agente tenga un acuerdo de factoring con su banco y apenas recibe ese pagaré lo descuente. Y entonces ya hay un tercero. Pues es decir, ya tendremos que particularmente mirar ese caso para poderlo ajustar. Desde el punto de vista de análisis, digamos, de riesgo, a pesar de la tipicidad de esta situación, uno diría que es un riesgo sumamente remoto y es muy remoto que eso pueda producir grandes perturbaciones. Que a la medida que el sistema esté interactuando, pues yo diría que ahí hay que buscar unas medidas para llegar a un acuerdo y llegar pues, a la realidad. Pero hago esa referencia porque aquí hacemos mención en el poder de esa circunstancia. Y finalmente remitamos este poder que tiene 3/4 de página diciendo este poder se entiende otorgado a la facultad más amplia y completa, de manera que en ningún momento, ni por ningún concepto, puede entenderse que el apoderado carece de facultad suficiente para actuar en desarrollo del mandato aquí conferido. Entonces aquí tenemos, ese sería el poder que por tercera vez menciono, está tomado del contrato, pero se refiere específicamente a esta facultad y que hemos sugerido la conveniencia que se haga por escritura pública. Eso hoy no tiene un costo importante. Eso. Y en cambio, no hay que estar emitiendo poderes, no hay que estar vigilando si el poder está en la escritura y entonces hay una base de datos que tiene ese registro y mientras esa escritura no se cancele, pues eso es eso. Entonces, si eres tan amable, Liliana, pásame el pagaré y ahí terminamos la presentación y ustedes descansen de oírme y comenzamos un diálogo, no sé si epistolar al menos, leyendo sus comentarios. Pásame por favor el pagaré y rematamos esta presentación. Muchas gracias. Este pagaré, todavía más corto que el poder, es absolutamente sintético, es un pagaré en el cual
el representante de la sociedad fiduciaria, obrando en nombre y representación del agente deudor, ¿no es cierto? En virtud del poder que consta en la escritura, dice por medio de la presente, prometo que el agente deudor debe y pagará incondicional, indivisible e irrevocablemente a la orden del agente acreedor, el que sea, la suma de conformidad con la certificación que ha sido expedida. Allí le damos un espacio que puede haber un número de esas certificaciones para hacerlas más precisas, pero no se requiere, que ha sido expedida por la persona jurídica encargada de desarrollar las funciones del administrador del sistema de intercambios comerciales hasta aquí el día tal del mes tal. Entonces, ese es el presente pagaré tiene un vencimiento a la vista. Aquí quiero hacer una pequeña observación porque alguna persona hizo una pregunta. Los pagarés, como recordarán, los abogados juiciosos alumnos de títulos valores tienen distintas maneras de clasificación. Cuando uno los clasifica por la forma de circulación, los clasifica en nominativos a la orden y al portador. Y cuando los clasifica por su forma de vencimiento, los clasifica a la vista, a plazos o por instalamentos. Entonces, este es un pagaré a la orden, ¿no? Creo, entre otras cosas, Nicolás y Eliana, me da pena con todos que donde decimos por medio de la presente, quizás debe ser del presente, porque estamos orientándonos al pagaré. Entonces, aquí estamos diciendo que este pagaré tiene dos condiciones. Es a la orden, cláusula negociable por endoso, y es a la vista, lo que significa que de acuerdo con la ley mercantil debe cobrarse dentro del año siguiente. Debe cobrarse ese pagaré. Esa es una característica. Entonces, es exigible de inmediato. Y si yo puedo decir esto que es una tontería, yo nunca recomendaría que un título de esta naturaleza se conserve en mi poder más de un día, 2 días, no sé, el tiempo mínimo necesario para cobrarlo. Pues porque estos no son títulos, estos son títulos, básicamente títulos valores para cobrar y no títulos valores de crédito para conservar. Pero bueno, ese es el pagaré, un pagaré totalmente sencillo, que tiene los elementos que el Código de Comercio exige para que un título de valor se considere como tal. La firma, el derecho incorporado, la forma de vencimiento, etcétera. Y obviamente que tenemos aquí un beneficiario y un suscriptor, claro, que es el que pone la firma. Yo les diría, muy apreciados asistentes, que esta es la presentación didáctica de la documentación y que con mucho gusto, seguramente, XM a través de su equipo habrá recibido preguntas que estará clasificando y que vamos a comenzar ese diálogo ahí. Ese es un diálogo muy satisfactorio. Uno yo pregunto por escrito, el otro me contesta verbalmente, pero bueno, yo creo que nos va a servir, es parte de este sistema. Entonces, adelante, Lisette o Marta María, ustedes me dirán cómo avanzamos con estas preguntas. Estás en muda. Muchas gracias, doctor Sergio. Sí, efectivamente acá estamos Lisette y yo, estamos allí pues al frente de algunas de las preguntas, entonces me voy a permitir pues como empezar a leer algunas para mirarlo, para que las vamos discutiendo. Hay una que dice, ¿cuándo publican estos documentos definitivos y por qué medio? Ahí pues me parece importante aclarar pues un poco cómo es el procedimiento. Si ustedes recuerdan, la CREC en una circular pasada emitió los documentos propuestos y dio un plazo para algunas observaciones. Fruto de esas observaciones, entonces con el doctor Sergio Rodríguez Azuero se han venido haciendo la revisión de estas observaciones y justamente estos documentos que está presentando el doctor Sergio son las versiones que publicó la CREC considerando los comentarios que hemos tenido hasta hoy o que se tuvieron en esa circular. Este es entonces el ejercicio de volver a presentarles a ustedes ya esta versión final con estos comentarios. Cuando ya tengamos cerrados estos comentarios con los de las fiduciarias, entonces nosotros estamos esperando esta semana, a más tardar a inicios de la entrante, remitir pues la información a la CREC para que sean públicas. Es después un poco como el procedimiento. Bueno, acá hay otra pregunta, doctor Sergio, y dice, ¿es posible incorporar una cláusula de solución de controversias
y en consecuencia el juez competente que podría conocer los litigios relativos al negocio fiduciario. Sí, la respuesta es afirmativa. Es posible incluirlo y me pregunto, Nicolás Oliana, si incluimos en el contrato una cláusula. Es que ahora vacilo, me da mucha pena, como la doctora Marta María contaba, pues han sido como varias rondas, ya hemos recibido observaciones. No incluimos una cláusula. Podríamos considerar esa conveniencia que sería en el contrato incluir una cláusula de solución de controversias entre la fiduciaria y el fideicomitente, allí por vía arbitral. Allí también hay que saber que las fiduciarias no siempre miran con simpatía la inclusión de la cláusula compromisoria. Definitivamente lo han excluido en negocios masivos, pero esto sería una posibilidad. Digamos, tomo la pregunta para responder de nuevo. Sí, en teoría, pero vamos a revisar. Vamos a revisar la conveniencia de hacerlo. Bueno, entonces, continuando, el plazo definitivo para erradicar estos documentos a XM es el 30 de noviembre del 2021. El plazo hoy está definido por la resolución justamente que está en firme, la resolución 031 del 2021, y eso es en este momento lo que está definido por la CREC. La siguiente pregunta es, doctor Sergio, ¿la vigencia del poder no debería ser permanente? Sí, señor. Debe ser permanente y así se establece tanto en el contrato como en el mismo. No sé, Eliana, si puedes, no sé si volverlo a presentar, tal vez no, pero pásame el texto donde lo decimos. Nosotros previmos que ese es un poder que estará vigente mientras el agente haga parte del sistema y que en el caso de retiro dice la facultad. ¿Me lo vuelves a pasar por ahí por el chat que lo estaba leyendo? Por favor. Bueno, la facultad otorgada es permanente y por lo anterior se ejercerá tantas veces como sea necesario durante él. Sí, entonces la recomendación que se formula es muy juiciosa y está incluida allí. Perfecto. Buenas tardes. No falta el modelo de la carta de instrucciones. No, felizmente no, pero lo digo esto pues con toda cordialidad, óiganmelo amistosamente. Probablemente la persona que nos hace la pregunta no oyó mi intervención inicial. Lo que yo abono, y excúseme, en el colegio cuando yo era chico me decían no se las dé, pero lo que yo abono como muy positivo de esto es que no hay carta de instrucciones, porque las cartas de instrucciones de los pagarés con espacios en blanco eran un verdadero caos, se han vuelto un verdadero caos en el manejo de los títulos de valores en Colombia. Aquí la ventaja es que no hay instrucciones para llenarlo, sino para expedirlo. La fiduciaria emite el pagaré de acuerdo con una certificación de XM y no tiene autorización del suscriptor para llenarlo de una u otra forma. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, tal vez para no volverme a extender, digo lo siguiente: no hay carta de instrucciones porque no se requiere. No se requiere. Aquí hay otra pregunta, doctor Sergio. No estoy segura si está totalmente completa, pero bueno, la voy a hacer. Inmediatamente la entidad que represento cese su participación en el mercado de energía, ¿deberá entenderse revocado? Pues, es decir, yo diría que esto hay que mirarlo un poco en función de la dinámica y la manera como opera y esto, perdóneme, doctora Marta María, podrías completar tú la respuesta un poco con consideraciones de operación del sistema. Lo que yo voy a decir, digamos, un poquito abstracto y es lo primero. Sí, se podría entender revocado si es que no hay lugar a que se emitan más pagarés, pero lo que yo supongo es que el retiro del sistema supone un paz y salvo. Y un paz y salvo, mientras no haya ese paz y salvo, pues no se puede uno retirar formalmente del sistema, y ese paz y salvo supondrá que si hay alguna obligación incumplida, pues tendría que satisfacerse. Pero no sé, Marta María, en la práctica, digamos, en una hipótesis de retiro del sistema, porque perdón, vuelvo a la respuesta en abstracto,
La respuesta es sí. Si yo me retiro del sistema, puedo revocar el poder otorgado. Doctor Sergio, no sé, Eliana, que me parece como interesante si publicas esa parte del documento donde está lo del retiro de la gente, que ahí está muy claro en los documentos. Miremoslo, por favor, tal vez si yo mismo aquí leámoslo en voz alta. El fideicomitente de la parte del encargo fiduciario hasta tanto se acredite que por medio de certificados pedido por XM, que éste se encuentra retirado del mercado de manera voluntaria. Entonces, la primera respuesta, que yo lo dije pues hablando un poco en sentido llano, pero para que sea posible el retiro tiene que haber una atestación, una certificación de XM. Y continúo. Cuando el fideicomitente sea retirado como agente del mercado por incumplimiento de obligaciones con XM, el encargo fiduciario no perderá su vigencia ni se dará por terminado de manera anticipada mientras subsistan obligaciones a cargo del fideicomitente. Entonces yo creo que esa es la solución dupla que consagramos. En el primer caso voluntario, pues sí, apenas tenga esa autorización, pues puede revocar su poder. En el segundo, lo que está previendo es que se permanezca esta relación mientras haya obligaciones incumplidas. Entonces, esa será la respuesta. En todo caso, tal vez me parece interesante agregar que no está previsto que haya una revocación automática. Eso sí es claro. Tiene que hacerse una de dos cosas. O autorizarse o permanecer vigente mientras se satisfacen las obligaciones. Perfecto. ¿Es posible incluir en el contrato de fiducia el cumplimiento del código de ética de cada compañía? Sí, yo diría esto. Los códigos de ética, la mayor parte han sido, digamos, iniciativa de las partes. En algunos casos, el mercado de valores ha obligado que se incluyan en cierto tipo de institutos o reglamento. Como su nombre lo indica, son códigos de conducta de buen manejo. Yo diría que sería muy importante, Marta María, lo vamos a ver, si las fiduciarias todos incluyen, podrían decir, ¿no? Me imagino que cuando se refiere al código de ética, es el código de ética de la fiduciaria que recibe el contrato, más que el de la gente. No sé quién hizo la pregunta, si podría estar pensando, porque en el contrato uno lo que diría es, mejor dicho, a ver, es un poco la respuesta un poco más sencilla. Las entidades financieras, por regla general, están sometidas a normas estrictas de conducta. Y entonces, pues tienen, y todas las que sean emisores de valores y todas las que participan en el mercado de capitales, tienen que tener códigos de esta naturaleza. Entonces, no habría inconveniente, no veo yo que hubiera inconveniente en decir, pues entiende que se aplicarán. Y esos códigos de conducta comienzan por explicitar una circunstancia que hoy en día se ha vuelto una especie, yo digo una especie de mandato socrático contemporáneo, y es conoce a tu cliente. Resulta que una entidad financiera no puede no conocer a su cliente, no puede pretextar no conocerlo. Desde el punto de vista del estatuto, digamos, anticorrupción, todas las normas penales parten de la base que es bastante dura, que una entidad financiera que tiene un cliente tiene que poder saber qué hace ese cliente, de dónde provienen sus ingresos, cómo los utilizan, especialmente pues en relaciones bancarias, que es más sentido, pero también en la fiduciaria pues pasa lo mismo que esa entidad financiera. Las entidades le preguntan al banco, el señor Rodríguez, ¿de dónde sacó esa consignación? Y las entidades financieras tienen que ser muy alertas en eso. Entonces yo creo que no veo inconveniente, pero déjeme pensar porque podría ser una de las cláusulas que las fiduciarias sugirieran como común a todos sus contratos. Sí, y doctor Sergio, en todo caso, pues que usted lo mencionaba muy bien al inicio, la importancia pues que se tiene de tener unos contratos estandarizados por todas las razones pues que usted inicialmente presentó. Entonces, en todo caso, pues tener contratos particulares, creo pues que definitivamente no podría, pues no es pues como el deber ser de lo que está establecido. Bueno, doctor Sergio, aquí otra pregunta que creo que es para nosotros. ¿Qué conceptos se contemplan debe cubrir el pagaré ante un pago de un agente? STN, STR, bolsa. Esto está definido muy bien en la regulación y son los conceptos, pues justamente con los que hoy están cubriendo los pagarés. Es decir,
todos los conceptos que administra, liquida, factura y recauda el ASIC en su función pues, de administrador y operador del mercado, ¿cierto? Entonces allí está pues todos los conceptos que para nosotros son facturables y que XM está manejando. Bueno, acá hay otra pregunta. Entendemos que lo que se busca es un modelo único, pero siempre y cuando no se modifique la naturaleza del contrato, la fiduciaria y el fideicomitente deberían poder acordar algunas cláusulas. No, yo creo que, digamos, la solicitud es razonable, la vimos la vez pasada y vimos que esto puede suceder, pero llegamos a la conclusión que acaba de compartirles Marta María en el sentido de que, mire, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y en este caso lo bueno es que vamos a hacer un modelo único, con las cláusulas que nosotros proponemos y con las cláusulas que la Asociación de Fiduciarias nos proponga en nombre de sus afiliados. Y que nos parezcan, pues supone que nos van a proponer las cosas perfectamente correctas. Entonces, pero una vez que se adopte el modelo, ese modelo va a ser único, lamentablemente. Sea otras relaciones, porque por ejemplo, uno podría pensar, para quien ha formulado la pregunta, alguien tiene relaciones múltiples con la fiduciaria y puede tener una especie de contrato marco con ella y puede tener, entonces, pues voy a meter esto aquí. No, tenemos que hacer un contratico especial para este caso y eso nos va a funcionar muy bien. Bueno, y la siguiente pregunta también está relacionada. Nos encontramos contratando nuestra fiduciaria. Se entiende que XM ya ha conciliado con las fiduciarias el texto de los documentos estandarizados. Pues aquí lo que les podemos decir es que justamente estamos en este proceso. Como les digo, los documentos estandarizados serán publicados por la CREC, tal cual está establecido en la circular que se presentó, y justamente lo que estamos haciendo, entonces el viernes pasado tuvimos reunión con las fiduciarias, ya el doctor Sergio les comentó pues que hay algunos comentarios que se están incorporando, y hoy pues estamos en reunión con los agentes. Ellos seguramente tienen el texto que ya publicó la CREC, pero ese texto es el que está sufriendo algunas modificaciones fruto, insisto, de los comentarios que se enviaron en la circular a la CREC, y fruto entonces de los resultados de estas conversaciones que estamos teniendo con las fiduciarias y con ustedes. No sé, doctor Sergio, si usted quiere complementar allí algo. No, señora, me parece que acabas de decirlo perfectamente, es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, aquí dice, la certificación que entregue XM será solo por el capital o incluye también intereses de mora que se haya causado a la fecha de la certificación. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Y esto es exactamente lo que nosotros hoy establecemos. Hay un incumplimiento. En ese incumplimiento, XM es una de sus funciones, certifica la deuda al momento en que se le envía entonces la información a la fiduciaria que estaba establecida en la regulación. Entre el momento de la fecha en que la deuda causa y el momento de la certificación, efectivamente, de acuerdo a la regulación vigente, regulación CREC vigente, nosotros establecemos hasta ese momento los intereses moratorios. Estos son incluidos en la certificación se entrega a la fiduciaria y ya la fiduciaria con ese valor es que entra entonces a diligenciar los pagarés, es decir, la fiduciaria no hace un cálculo adicional de nada, parte de los pagarés específicamente, estrictamente de la certificación que XM da. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Dado que el pagaré se suscribe por el valor que adeude la gente y que no se ha cubierto como garantías, ¿cómo deberíamos los agentes y fiduciarios estimar el monto vigente de los pagarés para determinar el vínculo contractual entre la gente y el encargo fiduciario? Bueno, esto es muy importante e incluso pues en algunas reuniones que hemos tenido con las fiduciarias, les hemos presentado pues, realmente cómo ha sido en los últimos años la cartera del mercado de energía. Allí efectivamente tenemos de manera histórica, incluso es algo pues que a las fiduciarias que nos han pedido esta información les podemos pasar a través de esas fiduciarias la historia, es decir, el tema de
el tema pues de histórico de cuál han sido los montos los montos y los pagarés que sean, o las empresas a las cuales el número de empresas, perdón, a las cuales se les ha tenido que diligenciar los pagarés. Realmente no, las cifras pues no son altas, es nuestro último anillo de seguridad, porque como acá muy bien lo dice, primero están las garantías, que el esquema de garantías ha funcionado bien, sin embargo, en algunos casos sí queda un delta y ese delta es el que va a los pagarés. Allí pues no podemos decir con exactitud cuánto sería, lo que sí podemos decir es que históricamente no ha sido demasiado. Entonces, esta información se las podemos suministrar. Bueno, acá están las cotizaciones para identificar los topes entre las tarifas, serán publicadas y cuándo. Yo también aquí les puedo contestar. Nosotros hemos hecho unos ejercicios con las fiduciarias, nos hemos reunido con las fiduciarias presentando históricos, presentando la información, que ellos conozcan la situación del mercado, que valoren muy bien los riesgos y conozcan realmente esto cómo ha operado y que les sirva pues para esas cotizaciones. Nosotros ya tenemos unas cotizaciones que fueron enviadas el viernes de la semana pasada justamente. Con ellas estamos revisando las cotizaciones. La idea también es una ronda con las fiduciarias para asegurarnos muy bien el entendimiento y que de alguna manera estos costos que se van a publicar reflejen realmente el riesgo y sean pues de manera eficiente para el mercado, y lo estamos haciendo pues desde nuestro rol como administradores del mercado. Nosotros esperamos terminar muy pronto esta ronda y empezar a hacer la publicación de las cotizaciones que ya recibimos. Aquí tenemos otra. En las generalidades publicadas se estableció que las modificaciones del contrato requerían ser aprobadas por XM. ¿Cuál es la razón para ello? Toda vez que XM no es parte del contrato. Aquí no sé, doctor Sergio, si usted quiere comentar, o si no, también yo puedo hacer algunos comentarios. Pues sigue, yo tengo unos por hacer, pero sigue tú adelante, por favor. Entonces, acá es importante y pues hace parte, ustedes saben, lo que se busca justamente de este esquema fiduciario es que es el último anillo de seguridad que nos esté cubriendo de materialización de riesgos financieros para el mercado, o es pues la última posibilidad que tienen los acreedores de tener una recuperación de alguna deuda que se materialice en el mercado. Lo que se espera es que este contrato fiduciario como tal no se modifique y este contrato cumpla con las condiciones de estandarización que están establecidas en la resolución y que se publicarán entonces por la circular. ¿Esto para qué? Insisto, para que prevalezcan las condiciones que se buscan justamente con este esquema. Entonces, por esta razón, lo que se pretende es que en la mitad del camino no exista alguna modificación del contrato que vaya en contra de los intereses del mercado y efectivamente no sirva para cubrir este anillo de seguridad que estamos pues ya tratando pues de implementar de la mejor manera. Bueno, acá tenemos otra. Algunas fiduciarias nos han indicado que han realizado comentarios a los documentos publicados y hasta tanto no se tenga respuesta no podrán formalizar el esquema. Recibieron estas solicitudes por parte de las fiduciarias. Como les decía, algunas fiduciarias presentaron comentarios directamente a la CREC y estos comentarios ya nosotros los tenemos y con el doctor Sergio se han venido discutiendo. Igualmente el pasado viernes que nos reunimos con ASO Fiduciarias fue quien organizó la reunión, con ellos estuvimos en una discusión muy interesante y de allí pues salieron unos comentarios. ASO Fiduciarias que debe mandarnos hoy el consolidado de algunos comentarios para que puedan ser incluidos. Estamos corriendo, pues la verdad esperamos esta semana o a más tardar a principios de la otra tener como toda la información ya para entregarlo a la CREC. Aquí hay otra. Nuestra compañía se ha reunido con Fiduciaria Bancolombia compartiéndoles la resolución para adelantar el trámite del asunto, quienes nos responden que
Actualmente no estamos en capacidad de entregar una propuesta comercial debido a que se requiere validaciones adicionales frente a la inexistencia de un bien fideicomitido que sea susceptible de valoración, los riesgos que asumiría el fideicomiso, las responsabilidades que adquiere el fideicomiso al emitir un pagaré por nombre de nuestro fideicomitente, nuestra capacidad de respuesta oportuna para la expedición de los pagarés a nivel nacional. Nosotros, no sé, doctor Sergio, si usted quiere contestar acá. Con mucho gusto, Marta María. A mí me parece esto, pero voy a exponerlo. Como vía el concepto del año 2020 de la Superintendencia Financiera, que perturbó tanto el análisis de la situación, y solo hasta fecha muy reciente, en septiembre, salió el concepto específico que se refiere a la resolución 031, pues es bien posible que en las conversaciones preliminares con las fiduciarias ellas expresaran ese argumento. No hay bien. ¿Y por qué estamos seguros que es así? Porque el bien, ahora pienso que estoy más seguro al decirlo, porque el viernes cuando nos reunimos con las sociedades fiduciarias y hicimos una presentación similar a esta, al finalizar nos dijeron, mire, eso nos parece muy bien y entendemos que pues estuvieran de acuerdo, pero nos preocupa que los funcionarios de la superintendencia, digamos, con la inercia de la posición vinculada con ese concepto del 2020, sigan un poco reclamándole a la fiduciaria que porque no hay un objeto, que cuánto vale, que cómo se contabiliza, aspectos son, digamos, técnicamente contables. Yo no quiero meterlos a ustedes en ese enredo porque con las fiduciarias sí me metí con todo el detalle, pero digamos, porque es que ellos son los profesionales que están manejando ese producto. Pero déjenme decirles una cosa sencilla. De acuerdo con principios generales, la contabilidad es un instrumento para reflejar la realidad de los negocios. Es, por lo tanto, subordinado a la realidad. En esta posición que se ha tomado un poco, quizás pidiendo que cómo se contabiliza, etcétera, yo siento, y lo digo esto con todo respeto, por favor, que puede estar repitiendo un poco el foco y como pensando que lo importante es cómo se contabiliza y no cuál es la realidad del negocio. Entonces yo creo que la realidad es clarísima. La realidad es encargar el que se haga una gestión muy importante, es emitir un medio de pago, que es un bien mercantil. Y entonces hay que ajustar la contabilidad a eso. Yo dije, por ejemplo, lo siguiente. En el pasado, según normas casi centenarias de la banca, en todos los encargos o negocios que no van en el balance, sino van a las cuentas de orden, como es en este caso, porque estos bienes no entran al patrimonio, entonces no pueden afectar cuentas del balance. En los bancos nosotros los contabilizábamos por un peso, ¿sí? un valor nominal figurativo, pues porque no se le puede poner valor, incluso hay muchas cosas que son intangibles, los intangibles, pero creo que este es un tema en donde la fiduciaria Bancolombia, con toda la razón, seguramente al hablar con la persona que nos formula la pregunta, pues estaba en el estadio ambiental de la posición que ha sostenido la superintendencia y que yo creo que la ha modificado inteligentemente para entender que podía estar siendo interpretada de una manera muy severa que iba a hacerle acabar, digamos, la posibilidad de ofrecer este producto al sector fiduciario, que está hecho para eso, entre otras cosas. Ustedes que están en el mundo de los negocios y que conocen el sector financiero, si alguna entidad tiene las calidades y condiciones para poder realizar este encargo, pues es una fiduciaria. Están hechas para eso. Uno podría llegar al absurdo, y lo voy a decir para que ustedes lo vean, que si no fuera así, entonces la CREC diría que le den poder irrevocable a cualquier persona. Entonces yo monto una sociedad Rodríguez SAS, garantías, y me dedico a darles pagarés a por Dios, entonces sacar un producto que tiene su natural ámbito en el sector financiero, que corresponde a entidades que están vigiladas para hacer eso, gestiones en interés de sus clientes, y sacarlo del mercado financiero, lo cual tiene un contrasentido para la misma superintendencia. Pero yo creo que la razón es esa. Excúseme la respuesta un poco larga, pero me parece que seguramente Fiduciaria Bancolombia pues contestó con base en eso, pero yo tendría la ilusión que después de lo que ha pasado con el reciente concepto de la super, esa opinión haya cambiado. Doctor Sergio, y también me parece importante, pues que hace parte de una pregunta anterior, hoy contamos con 6 propuestas de cotización de 6
fiduciarias importantes del país, pues que sí estarían entonces dispuestas a ofrecer entonces este esquema. Magnífico. Acá tenemos otra. Todos los participantes del mercado, ya sea agentes generadores, comercializadores, transmisores, deberían abrir estos encargos, independientemente de su tamaño, grado de generación o si no, si tiene ninguna planta en operación. Entonces, la respuesta, pues como está en la regulación, es que efectivamente todo agente del mercado que sea sujeto a una factura, sujeto a una deuda en el mercado, estaría entonces en este esquema. Porque obviamente si tiene una factura puede estar sujeto a una deuda y esto pues es lo que se busca acá cubrir. Acá hay otra pregunta, de pronto, Lisette, ¿me ayudas? ¿En dónde se puede obtener el pronunciamiento de la superfinanciera? No sé, Lisette, si es posible y se los compartimos acá porque este es un tema, incluso la CREC. La CREC lo publicó en una circular. Entonces también está pues en la información de la CREC. Y si no, nosotros también se las compartimos. Sí, se las compartimos por correo electrónico. Perfecto. En la sección 1.5.1 de las obligaciones de la fiduciaria, solicitamos incluir las siguientes precisiones. En el literal C, incluir una precisión al final del párrafo indicando que la certificación será expedida por XM. En el literal G, incluir una precisión de que el informe de rendición de cuentas de la gestión recomendada en los meses de enero y julio debe ser enviada también al fideicomitente, además de a XM. Incluir la siguiente obligación a cargo de la fiduciaria que indique notificar al fideicomitente sobre cada solicitud de emisiones de pagarés dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de la respectiva solicitud de pagaré. Bueno. Marta, si quieren les ayudo ahí. Esos comentarios fueron incluidos en los contratos que ya expusimos hoy. De hecho, tal cual, pues, exactamente esos comentarios fueron los que ellos elevaron a la CREC y fueron los que ya fueron considerados. Perfecto. Perfecto. Igual, pues, la certificación expedida por XM incluso está en la regulación. Sí, pero creo que fueron recomendaciones, como bien dice Lisette, que tuvimos en cuenta ya para esta versión que estamos presentando hoy. Bueno, doctor Sergio, el formato de pagaré contempla la inclusión de personas adicionales a representante legal de acuerdo a los estatutos de cada uno de los agentes. No, no lo contempla, la verdad no planteamos, sino en el esquema, pues claro, es un formato, digamos, modelo, representante legal de la entidad pública o privada, pero los estatutos de una entidad podrían prever, por ejemplo, que hay varios representantes legales, algunos autorizados para problemas contenciosos, otros autorizados para emitir relaciones con los bancos, qué sé yo, de manera que no lo prevé, pero yo diría que allí, a diferencia del contrato, pues yo diría que es decir, el representante legal o la persona debiente facultada para hacerlo. Allí también yo creo que ahí habría una elasticidad en ese sentido porque no creo que pudiéramos ir al extremo de que una persona que tenga plenos facultades, como los anexos deben incluir el certificado de existencia y representación y la fuente de las facultades, lo que podemos mirar, Nicolás, Eliana, es cómo allí dejamos claramente establecido que esa hipótesis se contemple. Me parece, Marta María, que esa será la solución. Perfecto. Acá hay otra pregunta. ¿Cualquier fiduciaria puede realizar este encargo fiduciario o se debe tener una condición especial? Yo, hasta donde hemos hablado con XM durante todo este tiempo, pues no es posible si una sociedad fiduciaria existe y está sometida al control y vigilancia por ende de la superintendencia financiera, uno entiende que está habilitada para prestar este servicio. Yo creo que no sería posible, digamos, ni para XM ni para nosotros decir nada distinto. Ahora bien, y perdónenme que yo digo nada distinto, pero no, mi tentación no me evita decir esto. Como en cualquier negocio que uno realice, con cualquier entidad de cualquier sector, incluido el sector financiero, pues
uno tiene probablemente la idea de que hay unas entidades que son más expertas en ciertos temas, hay unas fiduciarias que hacen más derecho inmobiliario, en fin, eso tendrá que ver lo que hay interlocutor, pero ustedes pues tienen todos los contactos y los elementos, pero no hay ninguna restricción, ¿no es cierto, Marta María? Si una entidad existe, esta vela por la super, como tiene que estar, pues estaría en condiciones de poder ser presentada. Sí, es lo que establece la regulación, es entidades fiduciarias que sean reconocidas, obviamente pues por el sector financiero, por la superintendencia financiera. Acá tenemos otra. Si un agente del mercado es generador y comercializador, ¿debe tener una fiducia para cada negocio o puede ser una sola fiducia como compañía? Esto funciona igual que los pagarés, es decir, estaría una sola fiducia como compañía. Así es. Bueno, acá tenemos otra, doctor Sergio, esta es larguita. Son varias observaciones y de los literales A y C del numeral 1.5.1 se infiere que XM entregará la certificación de deuda al agente acreedor, mientras que el numeral 1.9.1 señala que XM hará la entrega a la fiduciaria, lo cual merece aclaración. No sé si empezamos con Sí, ese. estamos por ahí. No, si incurrimos en una contradicción allí, habría que aclararla, pero la idea es que XM entregue esa certificación a la fiduciaria, que está registrada como tal, porque es la que puede emitir el certificado. Ella, con base en esa certificación, emite el certificado. Entonces, voy a revisar si incurrimos en alguna impropiedad allí, pero esa era la idea. Y te complemento, pues les complemento a ustedes que igualmente ya por resolución CREC, pues por simplemente nosotros actuar como administradores entre ustedes pues y como mandantes, nosotros les enviamos también a todos los acreedores esa certificación de la deuda, ¿cierto? Pero a nivel del contrato de fiducia, que es la obligación pues entre ustedes y la fiducia, sí estamos nosotros obligados a enviarle a la fiduciaria esa certificación. Pero ya por el otro lado, como siempre funciona el mercado, se sigue enviando la certificación a los acreedores, así como se ha hecho anteriormente. Perfecto. El contrato debería prever la prórroga automática y no la discusión de su renovación. Sí, ahí hemos tenido alguna pequeña dificultad, lo confieso, porque hay una norma de la superintendencia que hoy por hoy establece que cuando se trate de contratos donde intervenga una entidad pública, los contratos deben ser a término fijo. Entonces, como aquí es la posibilidad de que un agente sea entidad de derecho público, sea una sociedad, sea una entidad de servicios públicos, pero de naturaleza pública, pues entonces hemos tenido como esa precaución y hemos optado por poner que tenga un término fijo, pero que decimos allí, no sé si podemos, Eliana, pongamos el artículo tal como está hoy con mi expresión de preocupación y leamos lo que vale la pena, ver si eso nos resuelve bien la inquietud. Por favor. Dice, el presente contrato tiene una vigencia desde tal día hasta tal día. Yo dije, por decir cualquier cosa, dije 5 años, entonces 3 años. En todo caso, el fideicomitente deberá cubrir anticipadamente el pago de la totalidad de la comisión fiduciaria de por lo menos 2 años. Ese es el tema, digamos, que como que central, que nos ha llevado a decir lo que la XM quiere tener la certeza de que no va a tener dificultad. En concordancia con lo establecido en la cláusula 14, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, el fideicomitente deberá garantizar que el contrato de fiducia tenga por lo menos 2 años de vigencia contados a partir del 1 de enero del año siguiente. Es decir, el 30 de noviembre se viene una fecha de corte para velar por que eso sea así. Parágrafo. Mediando acuerdo entre las partes por escrito que se entenderá anexo a este contrato, el mismo podrá darse por terminado con una antelación inferior a los 2 años contados a partir del 1 de enero siguiente, o con un menor plazo si se acredita la existencia de un contrato celebrado con otra fiduciaria en el cual se plasmen las obligaciones contenidas en los párrafos anteriores. Es decir, yo puedo decir, se da con una antelación inferior por acuerdo,
o un menor plazo si establezco que ya tengo un contrato celebrado con otra fiduciaria, porque también hay que prever que aunque en condiciones normales la relación con una fiduciaria que tiene una obligación como tan importante, pero tan sencilla como esta, pues puede perseverar, podría haber circunstancias por las cuales uno quiera cambiar de interlocutor. Entonces, digamos, esa es la manera como está proyectado en este momento la situación. Y obviamente lo que podríamos decir, no sé si compatibilizará con esta instrucción de la Super, es que se entenderá prorrogado indefiniente por el mismo lapso, salvo manifestación en sentido contrario de las partes. Podríamos considerar esa posibilidad para que no sea necesario estarlo renovando. Lo que pasa es que con el sistema llamémoslo, de provisión de pago de la comisión por 2 años siguientes, uno lo que entiende es que cada vez que uno llega a ese momento, pues está prorrogando el contrato. Porque obviamente el contrato se prorroga, hay pago de la comisión a la medida que esté vigente. Pero con mucho gusto, digamos, me parece una observación muy juiciosa. Déjennos mirar si eso amerita hacer un ajuste que la haga más claro. Perfecto. La siguiente es, se sugiere la eliminación del literal D del numeral 1.5.2, pues implícitamente permitiría que la sociedad fiduciaria imponga obligaciones, establezca responsabilidades y asigne consecuencias a los agentes. Podemos, Eliana, mirarlo, por favor, porque yo no me acuerdo de mucho y menos me acuerdo del literal así. Entonces lo miramos encantado a ver qué nos dice. Perfecto. Y aquí el numeral 1.7 debería prever que las modificaciones se acuerden por las partes sin que un tercero, que no es parte del contrato, las apruebe. Claro, aquí nos quedó pendiente responder, Marta María, que tengo en cuenta la observación hecha por algunos de los intervinientes en el sentido de que por qué XM tenía que aprobar o no aprobar. Sí, yo diría esto, es que, y voy a comenzar por ahí, si me perdonan antes de mirar la cláusula. La verdad es que XM no hace parte del contrato, pero XM, funcionalmente hablando, es como allí es la autoridad a partir de la cual la certificación que aparece o la entidad a partir de cuya certificación se constituye la obligación. Esa obligación está vertida en un contrato que esperamos y aspiramos y establecemos que sea uniforme. Puede haber cambios en el contrato, se pueden cambiar los plazos, se puede cambiar la remuneración, pero el aviso a XM está enderezado a que se vele porque ese contrato corresponda al establecido en los términos en que se va a divulgar por la CREC. Por eso, aun cuando XM no es parte del contrato, nos parece que tiene un papel fundamental, aun si se mira desde el punto de vista del derecho civil, nada obsta, si se mira, repito, desde el punto de vista del derecho civil, para que en un contrato entre dos partes se incluya una estipulación para otro, en la cual se diga, ese otro tiene este derecho, y en la medida en que ese otro derecho lo acepte, pues sería perfectamente válido. De suerte que ni aún en el derecho civil sería cuestionable. Aquí que hay un interés, digamos, público de por medio, en la medida en que se trata de un sector de absoluta prioridad nacional, pues nos parece que la intervención de XM surge desde que la resolución de la CREC le señala el que sea la autoridad delegataria para certificar el monto. Lo dejamos hasta allí y podemos entrar aquí a mirar. Tú me estabas diciendo, tal vez en el 1.52, uno de los numerales. Sí, 1.52. El numeral 1 se sugiere la eliminación del literal D, del numeral 1.52. Sí, lo que me dice Eliana, me está recordando es que cambiamos la numeración, qué pena. Al sacar esta versión, cambiamos la numeración porque nos pareció que era más claro y correspondería al numeral cuarto. Entonces, el fideicomiso está obligado a las demás que determina la fiduciaria y que no sean contrarias a los elementos señalados en este documento, la ley y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las disposiciones aplicables vigentes. La verdad es que esto, me parece que la observación es muy juiciosa. Cuando cambiamos una numeral, este es
esto estaba previsto cuando estábamos viendo en qué medida los contratos podían ser disímiles o no, pero ahora como convinimos que la asociación nos va a decir cuáles son las cláusulas, pues la verdad es que la fiduciaria no podría cambiar esas cláusulas distintas a las que convengamos colectivamente. ¿No te parece, Marta María, que esa será la solución que vamos a adoptar? De manera que yo agradezco mucho a quien formula la pregunta, porque es que esto deberíamos ajustarlo a ese nuevo acuerdo que hicimos el viernes con la Asociación de Fiduciarias y que, claro, no se alcanzó todavía a plasmar aquí en el documento. Perfecto. Sí, doctor Sergio. Y ahí hay una última que es la cláusula de resolución de controversias, pero esa ya la hablamos. Sí. Aquí hay otra, se entiende que la cantidad de pagarés es ilimitada, pero las compañías fiduciarias se tasan en cantidad de movimientos. ¿Qué base mínima deberían cotizar la fiduciaria? 50 pagarés como base. Nosotros hemos estado hablando pues con las fiduciarias para explicar un poco el esquema. No sé, Lisa, y si tú me quieres complementar algo. Sí, señora, claro que sí. Como les dice Marta, pues recibimos esta misma señal por parte de algunos agentes de que algunas fiducias pues están ofreciendo, por así decirlo, un monto variable. Entonces nosotros con eso pues hablamos con algunas de estas fiducias como informándoles el hecho de que al tener esta parte variable dependiendo de una cantidad de pagarés, pues no corresponde al esquema que se requiere en la resolución, ¿cierto? Entonces, si bien pues ya recibimos cotizaciones de algunas fiduciarias, como les decía Marta, de 6 fiduciarias que les estaremos publicando esta semana, pues prácticamente una solo tiene esta parte variable, las otras 5 sí tienen una comisión fija completa por el tiempo de vigencia, ¿cierto? Si bien nosotros con ellas hemos sido muy claros de que esa parte variable no da lugar, porque va a depender de una cantidad de pagarés y lo que se requiere aquí en el mercado es que se garantice a todos los acreedores la emisión del pagaré correspondiente a esa deuda pendiente por pagar. No cabría, pues no daría lugar una comisión variable, porque simplemente si el agente es deudor y tampoco paga a la fiduciaria ese valor por pagaría adicional, pues el esquema no serviría porque no garantizaríamos a los agentes la emisión de ese pagaré. ¿Listo? Y Marta, si quieres te ayudo con la pregunta que sigue. Perfecto. Que decían cuáles son las fiduciarias que hemos recibido cotizaciones. Yo creo que no hay ningún inconveniente pues en contarles las fiduciarias porque igualmente pues se las estaremos publicando. Hasta el momento las fiduciarias de las que hemos recibido es BVA, Fiduciaria Bogotá, de Itaú, Fidoccidente, Fiduciaria de Vivienda y la Fiduciaria Scotia Banco El Patria. ¿Listo? Esas son las fiduciarias de las que hemos recibido cotizaciones, conocen el esquema y se les ha dado pues a todas la señal del esquema pues del tema de la comisión, de que necesitamos una comisión fija por el tiempo de la vigencia del contrato. Listo, Marta. Pueden continuar. Muchas gracias. Aquí hay otra para XM, pero realmente no es para XM. Considerando que dadas las inquietudes en su momento se presentaron respecto a la naturaleza del encargo y otras que se han venido sucediendo en los últimos tiempos sobre las comisiones, a lo que se suma la ausencia de respuesta a la fecha de las inquietudes presentadas por los agentes, bueno, aquí sí no entendí, la ausencia de respuesta a la fecha de las inquietudes por los agentes y la inexistencia de los modelos obligantes, pues eso es justamente lo que presentamos hoy. Debería extenderse el plazo al menos hasta el 30 de diciembre, de suerte que un esquema de todos valoramos y consideramos necesario no conduzca a la falta de tiempo de contratos a situaciones indeseables. Bueno, acá, pues como ustedes saben, esto está establecido en la regulación, no es un tema pues que sea pues del resorte de XM. Entendemos pues que la CREC está revisando este tema, es un asunto pues que es de total competencia de la CREC. Aquí dice los costos que representa el encargo fiduciario serán transferidos a los costos EU. No, este es un tema pues también que nosotros pues como XM no tenemos allí información al respecto. Ya hablamos de la lista de fiduciarias que han confirmado el producto, ya hablamos de las que hemos recibido cotización. Aquí hay una sugerencia
en el literal H, esta pues la tendremos en cuenta, obligación es reemplazar la palabra enderezado por orientado. Entonces aquí también estaremos revisando. No, aquí una vez te ayudo, Marta, fue acogida esta propuesta completamente y ya pues esos documentos tienen incluida este cambio. Bueno, aquí hay otra que sí, aquí se me puede compartir información referente a los gerentes de cuenta que conocen el proceso. Sí, por supuesto. No, yo creo que nosotros podemos compartir la lista de las fiduciarias en las cuales tenemos cotización y de quienes han presentado la cotización, por supuesto, esto lo podemos hacer para que todos tengan aquí como información. Aquí hay una última. Los acreedores frente a los cuales el agente tenga obligaciones que fueron constituidas antes del momento en que se contrató el encargo fiduciario pueden ejecutar o atacar esos recursos de la fiduciaria. ¿Qué sucede si se da ese caso? Para cumplir con la obligación, si los acreedores anteriores a la fecha de constitución de la fiduciaria embargan o ejecutan la obligación con cargo en el encargo. Carachos. Pues no sé si entiendo bien la pregunta, pero la ley, el Código de Comercio, la obligación de la fiduciaria se limita a expedir pagarés. Entonces, estamos pensando qué es lo que se embargaría. Por eso la pregunta me parece curiosa. ¿Qué es lo que se embargaría? Porque si uno va al Código de Comercio, déjenme hacer una pequeña digresión. Al artículo 1238 del Código de Comercio se encontrará con que existe una previsión colombiana en la cual los negocios hechos en fraude son atacables y son atacables también los negocios jurídicos por los acreedores anteriores a su celebración. A su celebración. Pero aquí la verdad es que yo así nada le entrego a la fiduciaria, no hay depósitos, no hay activos que embargar. Los bienes sujetos del negocio fiduciario, y esta es una norma para el negocio de fiducia mercantil, donde se han transferido bienes en propiedad, cosa que nunca pasaría aquí, aun si hay bienes, si hubiera bienes, si se consideran los futuros encargos fiduciarios como bienes mercantiles, pues nunca se han transferido en propiedad. Entonces yo no entiendo por qué se puede hablar de embargos, tal vez, no sé si quien formuló la pregunta quisiera complementarla por el chat mientras leemos otras, para tratar de entenderla mejor. Perfecto, ahí doctor Sergio, pues en todo caso el encargo está acotado justamente a la certificación de una deuda pues que la SIC presenta a la fiduciaria para diligenciar pagarés por la deuda sobre la cual, insisto, la SIC como administrador del mercado certifique y presente. Entonces, obviamente, si no hay certificación, pues la fiduciaria no podría diligenciar pagarés sin esa certificación. Es un requisito sine qua non. Exactamente, y obviamente allí pues no hablamos de embargo, sino de diligenciar pagarés, y estos pagarés entonces son los que se entregan a los acreedores para que ellos avancen pues en sus procesos. Bueno, ya no tenemos, acá hay otra. ¿Cómo sería el mecanismo para el pago de obligaciones por parte de la fiduciaria al acreedor? Bueno, doctor, ¿cómo sería el pago de obligaciones? Por parte de la fiduciaria al acreedor. No, porque el acreedor se hace un título o valor contra el agente deudor. Él tiene un título para el pagaré, es el único objeto del encargo fiduciario. Emita el pagaré a favor del acreedor. Habilitado este acreedor por ese título ejecutivo en sus manos, tiene que perseguir el pago directamente del deudor. Es decir, la fiduciaria no juega ningún papel en el pago de las deudas respectivas. Y eso pues es una ventaja también, porque no la metemos en unos enredos que harían muy complicado el manejo de este sistema. Allí uno hubiera tenido que pensar en un verdadero, digamos, mecanismo de garantía.
como hacer un depósito por la suma de tanto para que contra ese depósito una fiducia de garantía se pagara una obligación insoluta, pero ese no es el modelo. El modelo es más sencillo pero más eficiente. Entrégueme y pagaré. Y yo veré con mis abogados qué le puedo ejecutar al deudor. Exactamente. Realmente la fiduciaria no hace ningún pago de ninguna obligación. Lo único que hace es emitir pagarés. Teníamos una pendiente, Lisette, tú me ibas a ayudar a contestarlo. No quedó clara la respuesta del plazo. ¿El 30 de noviembre deberá radicarse la información o para esta fecha XM ya debe haber aprobado todos los documentos? Claro que sí, Marta. Respecto a esa pregunta, o sea, la resolución habla de que el 30 de noviembre ustedes tienen el plazo para presentar esos contratos de encargo fiduciario. Sin embargo, es bueno que tengan en cuenta que si presentan eso en su fecha límite, 30 de noviembre, y el contrato presenta algún error, el cual habría pues una mínima probabilidad de ello, ya que deben de cumplir con un formato estandarizado y básicamente tienen que estar muy pendientes de tener bien diligenciada la vigencia para que no tenga ningún error y no sea devuelto y no incumplen ese requisito. Pues sería bueno que lo envíen 1 o 2 días con anticipación, pero la fecha de presentarlo es hasta el 30 de noviembre, hasta lo que tenemos hoy publicado por la CREG. Y yo aquí les hago una pregunta porque estamos recibiendo otra pregunta, pero ya la respondimos. Entonces no sé si de pronto es un error que se les está yendo de nuevo la pregunta o no, de pronto no la escucharon bien, la voy a repetir, que hablaba de todos los participantes del BEN, ya sea como agente generador, comercializador, transmisión, deben abrir estos encargos independientemente de su tamaño, grado de generación o si no se tiene ninguna planta en operación. Aquí la respuesta fue que sí, absolutamente todos los agentes participantes en el mercado de energía mayorista deben presentar este requisito, sin importar si están transando en el mercado, si tienen plantas asignadas, ni el tipo de agente que sea. Todos, absolutamente cualquier participante debe tener ese requisito y de hecho todo aquel participante nuevo es un requisito que debe cumplir para poderle aceptar esa solicitud de registro ante el mercado. Bueno, no tenemos ya más preguntas. Creemos pues que hemos abordado como todos los temas que están sobre la mesa. Como les digo, a partir de esta información y ya revisando de nuevo otra vez estas preguntas, algunas pues de las cuales ustedes vieron quedan pendientes pues como para acabar de afinar los documentos. Con esto nosotros pues estaríamos remitiendo lo antes posible al regulador para que igualmente se publiquen las respuestas a los comentarios y se publiquen entonces también los últimos documentos ya propuestos para el esquema fiduciario. No sé, doctor Sergio, si usted quiere complementar algo allí. Yo creo que como hemos hecho una consulta hace unos meses, digamos, con los primeros documentos, pues hemos recibido aportes muy constructivos que enriquecieron nuestra redacción. Con lo que se ha hecho hoy, igualmente importante, vamos a 2 otros puntos que me quedaron como dando vueltas, los vamos a mirar con mucho gusto y con un mejor ánimo de que lleguemos a una fórmula lo más consensuada posible. Yo creo que tenemos suficiente ilustración, mi querida Marta María. Yo pediría, cuando levante la reunión, si Lisette y usted pueden quedar un minuto, porque justamente en relación con las observaciones que recibimos, me gustaría hacerles unos pequeños comentarios para que aprovechemos esta reunión en toda su dimensión. ¿Te parece? Perfecto. Sí, doctor Sergio. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Para nosotros pues ha sido muy enriquecedor conocer sus inquietudes y poder pues avanzar en resolverlas y avanzar en este proceso lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias por haber tenido la gentileza de escucharnos tan largo rato.